tardes, Peltopianos, ¿qué tal? Tengo en la sala de espera a un invitado que podéis suponer quién es, si habéis visto ya el título del directo o del vídeo cuando lo veáis en YouTube. Y es que nos acompaña Jaime de Arrakis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Bueno, pues qué buena fecha hemos elegido para hacerte perder un ratito de tarde, así previo a Essen y a mogollón de eventos que hay ya de final de año. Pero bueno, pues ya sabemos que somos muy, ¿cómo se dice? Atinamos, ¿no? Para elegir las fechas. Soy muy Así que, precisos. Jaime, bienvenido de nuevo por aquí. No es la primera y Gracias. espero que no sea la última. Y vamos a hablar un poquito, Veremos. pues, de varias cositas que hay por ahí. He estado buscando Salfior, pero es que están a pie remodelando la ludoteca y no sé dónde está. Así que no lo he podido traer. Lo siento. Pues, No, ¿qué pues tal? nada. Cuéntanos un poquito, así de últimamente. ¿Cuánto trabajo tenemos encima? Pues la verdad es que mucho, porque por circunstancias distintas en cada caso se ha acumulado mucho trabajo de cara al final de año y la verdad es que van a venir todas las novedades prácticamente condensadas en el último trimestre del año. Y bueno, pues mucho trabajo y luego eso, claro, se nos ha juntado con el tema de Essen y con preparar las cosas para el año que viene. Entonces, Claro que pero no es, bueno, o sea, tenéis mucho acumulado, quiero decir, ha llegado como recientemente mucha cosa, sí. tenéis cositas varias, yo enseñando la web como si estuviera puesta, de aquí a final de año, claro, ya pues todo lo que se va retrasando se junta con inicio de 2026, o sea que es un trabajito que se viene pronto. Sí, la verdad es que sí. Pues si te parece, hacemos un poquito como de rewind y miramos así lo último que ha ido llegando. Muchas cosas ya se han podido ver por el canal o se van a ver próximamente. Y bueno, pues hay algunas que esperamos con muchas ganas y que todavía tienen el título de noviembre. Vamos, si quieres, con la web y así vamos incluso con fechas y todo. Y luego ya Ok, pues saltamos a lo que necesites. muy Comenzamos bien. por aquí. Ella ha dicho, Salfior Napier, no sé dónde lo ha metido, lo siento, pero esta reimplementación de Santa María, que ya debe ser a un tremendo juegazo. Y bueno, pues Salfior lo ha mejorado un poco estéticamente, un poquito mecánicamente, y además se ha llevado el sello de juegazo a 2, con lo cual ya, pues, ¿para qué más? Cuéntanos un poquito tú. Bueno, es un juego que, como dices, reimplementa Santa María y reutiliza esa mecánica que es lo que en su momento era más atractivo del juego y que creo que fue el éxito que tuvo, que es utilizar los dados para activar las filas y columnas de tu tablero personal que representa tu aldea. Entonces, en cada fila y en cada columna hay unas acciones que están ya prediseñadas y durante la partida podemos ampliar esas acciones colocando esas losetas, que en esta nueva versión del juego se han ampliado la cantidad de losetas disponibles y la forma, con lo cual Sí. tienes mayor posibilidad de combinaciones. Entonces, cuando activas una fila o una columna con un dado determinado, se activan todas las acciones de esa fila o columna en el orden de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Eh, Eso hace que todos los resultados de dados sean igual de interesantes si lo montas bien. No es un juego en el que sacar un resultado alto o bajo sea mejor. Entonces hay un draft de dados en los que los jugadores vamos a ir seleccionando dados con los que activar nuestro tablero Aquí arriba. y el cambio principal en el juego, además de estético, es también temático porque el juego original estaba ambientado en la colonización de América y en esta ocasión lo han ambientado en una aldea de pescadores en Noruega, con lo cual han metido una mecánica que me parece bastante chula, que es la de ir a pescar por el Sí, fiordo. Entonces tienes eso, que es una especie de track en el que vas avanzando. Cuanto más te metas en el fiordo, mejores capturas vas a obtener, o sea, te van a repercutir en sí. mejores recursos o más puntos al final de la partida. Y además puedes, mediante unos tracks de tecnología, que también es uno de los cambios que han metido en el juego,
mejorar la forma en que tienes de pescar, con lo cual puedes conseguir capturas más interesantes de cada espacio al que te muevas. Tiene una mecánica en la que tienes que ir avanzando y cada avance te permite ir pescando, consiguiendo esas fichas donde está el pescado. Aquí. Y Sí. cuando vayas a hacer una acción de pescar, en vez de avanzar, si quieres, puedes volverte a casa y entonces es cuando obtienes todas las capturas y te llevan los recursos o los puntos que te otorguen. Esa mecánica me gusta un montón y además es que si te lo Sí, montas bien, si te actualizas, te haces las tecnologías correspondientes, si te vas mejorando, pasa de ser un poco push your luck, en plan de levanto y a ver qué me toca, a poder incluso sí, controlarlo, ¿no? Puedo elegir, puedo tiro por la borda, en la costa de tiro por la borda y lo dejo en el sitio donde lo he tirado, claro, no en el sitio de donde venía. Me parece muy chulo y la gestión de las tecnologías es que puedes ir a todo y aún así todo funciona. sí. Y luego al final de cada track de tecnología tienes un criterio de puntuación, que eso es al azar, se pone al principio de la partida, con lo cual también te puede interesar llegar hasta el final en una de las tecnologías simplemente por puntuar de esa manera determinada. Luego tiene la misma mecánica que tenía de hacer pedidos, que hay 4 Eso. muelles en los que puedes completar los contratos que te piden una determinada combinación de recursos y al pasar activas uno de los muelles según en la posición en la que pases y también tienes acciones extra, que eso por ejemplo con el track de pesca también te permite combar y acabar de pescar y volverte a casa con esas acciones extra que digamos que no Sí. necesitas gastar las acciones de tu turno para hacerlo. Entonces es un juego que es muy satisfactorio porque vas construyendo, empiezas con muy pocas acciones y vas construyendo tu tablero y al final cada turno que haces es mucho más productivo que los anteriores. Y bueno, Claro, al final tú tienes aquí esta zona que no tiene sí, construcción y le vas añadiendo las losetillas estas, para la gente claro, que no lo haya jugado y no lo haya visto, claro. Entonces tú vas poniendo nuevas losetas que hace que tengas nuevas acciones para activar. claro, cada dado que pongas, si has construido anteriormente, va a ser más potente que el anterior, porque Claro. vas a tener más acciones que hacer y con un simple dado, es como que con un trabajador hacen más acciones. Ujú. Luego tienes los trabajadores, que eso también ha cambiado respecto a Santa María, que antes se activaban con monedas. Ahora vas consiguiendo esos trabajadores que te permiten activar un edificio determinado del tablero, bloqueándolo y haciendo esa acción. Y luego han metido un módulo que estaba en la expansión de Santa María, que es el Ujú. del gobernador, que aquí lo han Sí. transformado en un carro, que lo que te permite es que ese carro se vaya moviendo por filas o por columnas, activando también acciones adicionalmente, y cuanto más abajo y a la derecha acabe, más puntos te da al final de la Más partida. puntos te Entonces, va a dar porque se también va a tienes, multiplicar. claro, tienes ahí un minijuego que si lo vas cuadrando, además de poder activar cosas gratis, también tienes una carga buena de puntos al final de la partida. Sí, sí, sí. Pues sí, totalmente recomendado. Además, nosotros somos muy fanáticos de tema nórdicos, vikingos y todo ese estilo. Además, estos autores en concreto nos gustan bastante, nos gustan mucho. Yo creo que casi todo lo que hemos probado suyo nos ha cuadrado. Y bueno, pues al final entre dureza y duración es muy del estilo que en el caso de Napier y mío estamos necesitando ahora, que es un punto de estrategia plus, pero no es un quemacerebros de estos de que no te permiten disfrutar de la partida. Entonces, creo que está bastante guay pues, de condiciones o de características del juego y por nuestra parte, vamos, ya digo, juegazo a dos y súper recomendado, sin duda. Y la verdad es que es un juego que funciona muy bien a cualquier número de jugadores, Sí, porque no hay un entreturno largo, las acciones son muy directas, escoger dado y hacer acción o añadir una loseta nueva a tu tablero o pasar. Entonces sí, va muy rápido, incluso a 4 jugadores se juega, si los 4 saben jugar en 1 hora o 1 hora y poco, sí. has terminado la partida y la De verdad es que hecho, es un juego sí. de esos que dan ganas de jugar varias partidas. Nosotros le enseñamos Salfior a unos amigos, jugamos a 4, ellos dos era su primera partida, ni siquiera tampoco habían jugado a Santa María y no se hizo una partida larga y de hecho uno de ellos nos reventó a todos. O sea que es que es súper asequible, si eres jugón guay, si no eres tan jugón guay, si no eres nada jugón, pues no, mira, se te escapa de las manos, pero no pasa nada. Para eso tenemos el Waveland, si va a llegar para todos. Pues pasamos al siguiente o quieres decir algo más de este, Jaime.
No, podemos pasar al siguiente juego. Vale, pues vamos a ver, está Atlantis Exodus, que ¿llegó antes o después? ¿Llegó después? Llegó después, creo que sí. Yo diría que llegó después. Este ya Estuvieron es más o menos. un puntito too much, hay que decir. Es un poquito más complejo, un poquito más largo. Sí, este tiene un poquito más de nivel, pero vamos, que está más o menos en la misma categoría de euro medio. Lo que pasa es que sí que es verdad que Salfior tiene como menos mecánicas que este Atlantis Exodus, entonces es más sencillo el cogerlo, ¿no? Atlantis Sí. Exodus es un juego de DLP y es un juego que está ambientado en la Atlántida y son los últimos 5 años de la Atlántida. Entonces, cada jugador representa a un rey de la Atlántida y el objetivo es intentar salvar a la población y salvar la cultura de la Atlántida, que no se pierda porque por el desastre que va a asolar la isla y que va a hundir todo el conocimiento y la cultura de la Atlántida. Entonces, lo que se va a intentar es a toda esa población poder llevarla a nuevos asentamientos que se construyen en diferentes partes de la Tierra, ¿no? Ahí entra un poco el rollo este que tiene de que si las pirámides o distintos monumentos eh, tienen origen atlante o no, de ahí de la leyenda o de un poco esto, ¿no? Y entonces eso es lo que representa pues, esos asentamientos que puedes hacer en diferentes zonas del mundo. Entonces el mecanismo que usa es una especie de rondel, sin ser un rondel, Sí. Sí que te y quiero. lo que... Tú quieres pensar que lo es, aunque realmente Pero no no lo lo sé. es. Tu cabeza en cuanto lo ve dice, uy, un rondel muy. No, no, pero disfrutón, ¿eh? Lo que es la ciudad está representada por 3 anillos concéntricos. Entonces, el turno de juego está dividido en 2 partes. En la primera parte nos vamos a mover por la ciudad con nuestra figura del rey. Entonces, vamos a empezar por la parte central, luego al intermedio y luego al anillo exterior. Entonces, cada movimiento que hagamos nos va a dar unos beneficios, nos va a dar unos recursos. Básicamente, lo que es la ciudad es el sitio donde sacar recursos y ciudadanos durante la partida para poder hacer cosas con ellos. Sí. ¿Qué tiene esto de interesante? Que cuando cambie el año, que es cada una de las rondas de juego, son 5 años, va a revelarse una loseta que representa los maremotos y los terremotos que había en la ciudad y se va a cambiar la configuración de la ciudad. Los anillos van a girar un número determinado de veces, con lo cual las rutas que hay dentro de la ciudad van a cambiar, porque los pilares van a impedir que puedas moverte libremente en cualquier dirección. Entonces tienes que hacer una especie de planificación antes de empezar a jugar cada Sí. ronda para ver qué ruta vas a seguir y qué recursos vas a obtener y con eso vas a jugar esa ronda. Y después de cada movimiento vas a hacer acciones que las acciones básicamente las vas a hacer en tu tablero de jugador. Entonces las acciones pues representan el objetivo del juego, que es eso, es salvar a la población y salvar la cultura de la Atlántida. Entonces, tiene una mecánica que a mí me gusta mucho, que es que hay 3 tipos de trabajadores y esos trabajadores tu objetivo es salvarlos, pero cuanto más valiosos sean en cuanto al conocimiento que tienen, más beneficio te van a dar. Entonces, esos trabajadores básicos los vas a poder ir evolucionando, gastando los libros del conocimiento y especializarlos en una profesión. Claro. Entonces, cuando salves a esos trabajadores, o bien mandándolos a un barco, o bien mandándolos a un asentamiento de los que has creado en la tierra, pues te van a dar un beneficio. Te van a dar un beneficio en puntos de victoria o en algún recurso determinado. Hay incluso algunos que vienen con un barco. O, por ejemplo, avanzar en un track que está alrededor del tablero, que ese track es muy interesante porque te va Sí. desbloqueando muchos beneficios durante la partida. Luego Es también puedes conseguir, sí, exacto, ese track, fuera. cada vez que llegues a un punto donde hay una recompensa, te la llevas y además te va a dar unos monumentos que te van a hacer puntuar por cómo Sí. hayas construido tu tablero, Que son que los que se ponen están en aquí en esas, en estos esas columnas. laterales. O sea, al llegar ahí te vas a llevar uno de los que hay. Que los monumentos pues son esos, son pirámides, obeliscos y cosas así, ¿no? Que se supone que los atlantes llevaron a otras zonas. Eh, entonces, claro, es un juego muy convero, porque te permite hacer muchas cosas con muy pocas acciones, e ir encadenando combos, incluso tienes cosas para poder hacer acciones adicionales durante el turno. Entonces, Sí. vas a ir creciendo bastante
También vas a ir consiguiendo edificios, que los edificios los vas a ir colocando en tu tablero personal. Esos te van a permitir puntuar por unas mayorías que hay en ciertas rondas de la partida. También te van a permitir conseguir unas recompensas que son esos dibujos que hay en el tablero. Al cubrirlos con Sí. un edificio, pues te lleva la recompensa. Entonces, claro, tienes que estar todo el rato viendo qué edificio te llevas, dónde lo colocas, qué recompensa es la que te interesa en ese momento, pero a lo mejor te interesa una recompensa de la tercera fila, pero claro, esa fila no se va a puntuar la mayoría hasta dentro de 2 rondas. Entonces, claro, Claro, miras tienes ahora, que ver, miras a futuro, al final, no es claro, como claro, Atlantis, es cuánto veo, cuánto va a tardar en hundirse, como para yo poder hacer ahí una pequeña inversión en, bueno, no lo punto esta ronda, pero necesito estos libros para empezar a sacar claro, gente y exacto. es un juego muy chulo. Los barcos son como un comodín para puntuar por mayorías, porque cuentan para todos los territorios. Sí, Además, tienen un sistema de set collection, que si sí, consigues diferentes símbolos, te dan puntos al final de la partida. Tienes objetivos a final de partida que también puedes conseguir con los científicos. O sea, es un juego que es un poco ensalada de puntos porque tiene muchas formas de ir a puntuar y de especializarte en ciertas cosas. sí, Y bueno, a mí y al resto del equipo, cuando lo probamos, que lo trajimos de ese en el año pasado, nos gustó mucho, nos sorprendió mucho la mecánica que tiene y lo convero que es. Con muy pocas acciones y parece muy sencillo de acciones, te permite hacer muchas cosas. Y luego la producción también creemos que es muy buena, que DLP la verdad es que ha dado un sí, paso adelante con la producción de este juego, tanto en materiales como en el arte del juego. Y en mesa queda muy bonito. sí. Sin duda, sin duda. Otro que es recomendado, ya he dicho antes que es un puntito más durete que Salfior, pero te permite disfrutar y estar a muchas cosas porque es verdad que pues entre los barcos, las ciudades, el ir avanzando a los ciudadanos, o sea, tienes muchas cosas que estar viendo todo el rato. La primera partida dices, ¿por dónde empiezo? Pero Sí, enseguida que ves dónde se hace cada cosa, es tan de iconos, ¿no? De símbolos que te permite, pues, en el momento que conoces los símbolos, ni siquiera mirar el manual. Bueno, tanto Salfior como Atlantis tienen ya vídeo en el canal. Y bueno, pues si alguien tiene más dudas de algo de cómo se juega, pues puede ir a verlo para que no se lo pierda. Sobre todo, pues si os estáis enterando hoy que Arrakis ha sacado estos dos juegos hace unos meses. Muy mal, poco informados estáis. Reimpresión de Underwater Cities y New Discoveries, pero no es lo último que se viene de Underwater. no, la reimpresión viene porque ahora en ese, la semana que viene, van a presentar la nueva expansión que está Ujú. ahí, Underwater Cities Data Era. Entonces, pues nos pareció interesante volver a tener en stock tanto el juego base como la anterior expansión, porque esta Sí, expansión es compatible con las dos cosas. Puedes jugarlo tanto con el juego base solamente como con la expansión anterior y perfecto. combinarlo como quieras. Entonces, la verdad es que era un juego que la gente ya nos estaba demandando hace tiempo, tanto el juego base como la expansión, porque yo creo que es un juego de estos que la expansión es bastante interesante tenerla por la cantidad de tableros nuevos que te mete y las posibilidades. Es uno de Y esos la juegos que expansión de cuando Data juegas con Era, la expansión no dejas de jugar con ella. claro, es eso. Y luego además tiene diferentes modos de juego que puedes ir probando, sobre todo si juegas en solitario, hay varios modos de juego que son muy interesantes y todo el tipo, los nuevos componentes que mete y tal está muy bien. Entonces, bueno, si alguien, para el que no conozca de qué va Underwater Cities, es un juego en el que tenemos que construir una red de ciudades submarinas para que la población mundial se pueda trasladar bajo el mar, porque por la superpoblación, la contaminación, etcétera, pues la superficie terrestre está bastante perjudicada. Entonces, cada jugador va a tener su tablero personal donde va a ir construyendo esas cúpulas, que son las ciudades, Sí, y alrededor de las ciudades va a ir haciendo edificios que le van a generar distintos recursos. Y la mecánica del juego es un juego en el que utilizas cartas y las cartas las usas sobre acciones que hay en el tablero principal. Entonces, la gracia del juego es que si consigues emplear una carta del mismo color que la acción que estás eligiendo, vas a sí, hacer las dos cosas. Vas a hacer la acción del tablero y la acción de la carta. Vas a ir bloqueando las acciones del tablero, que son esos marcadores de ahí, y las cartas, pues eso, te permiten combar, digamos,
la acción del tablero con la acción de la carta. Y bueno, todo eso para ir desarrollando tu red de ciudades, ir construyendo los túneles que las conecten y bueno, ir consiguiendo también cartas que te permiten puntuar al final de la partida, etcétera. Son, por ejemplo, objetivos a mitad de partida, que el primero que los haga se los lleva. Y bueno, el mazo de cartas se divide en tres eras y al final de cada era hay una fase de mantenimiento en el que tienes que alimentar a la población, en el que cobras recursos. Y la verdad es que es un juego que es muy bueno, siempre nos ha funcionado muy bien, la Sí, verdad. Yo creo que sigue es, siendo a día de hoy de nuestros favoritos. para mí, de lo que ha hecho Vladimir Suji, yo diría que es el mejor que tiene y por lo menos el que más me gusta a mí. La Sí, expansión lo complementa muy bien y esta nueva expansión, Data Era, mete una mecánica nueva que son los discos de datos y entonces te mete un componente nuevo que es tanto los discos como las ciudades donde se guardan los datos. Entonces meterá una cúpula nueva que es azul y los discos lo que te van a permitir durante la partida es eh, hacer acciones extra durante el turno, que pueden ser, por ejemplo, robar cartas o jugar una carta extra, dependiendo del color de la carta, te va a costar una serie de discos. sí, Y luego meten, por ejemplo, esos cilindros más altos que sí. sustituyen a cuando mejoras una fábrica o cuando mejoras un edificio, en vez de colocar dos discos pequeños uno encima del otro, pues los van a sustituir con esos discos. Eso va a Vale, ir en la expansión. Y bueno, va todo orientado a esa mecánica nueva que han puesto. Y hay cartas para los tres mazos, cartas de objetivo de mitad de partida, cartas de sí. puntuación final, los setas de Metrópolis, que son estas de aquí, todo con esa nueva mecánica. Qué Y guay. como decía, se va a poder usar o bien el juego base más esta expansión, o si Sí, quieres liarte la manta a la cabeza, pues puedes jugar las dos expansiones y el juego base. vale, No hay ningún problema en combinarlo perfecto. como tú quieras. Perfecto. Y este nos lo hemos saltado, nos hemos ido un poco en el calendario, ya que estábamos hablando de Underwater. Sí. Este es para noviembre. Sí, este O, sale como novedad en Essen, ¿vale? ¿vale? Y entonces aquí va a llegar un poquito más tarde, Vale, porque ha ido muy justo de plazos, entonces nosotros lo esperamos pues después de la feria. Noviembre debería estar por aquí. vale. También teniendo en cuenta que esto se hace en Europa y que el transporte no es como cuando un juego viene de China, así que nos hubiese gustado tenerlo a la vez como otra Sí. novedad que sale en breve, Ujú. pero va a salir un poquito más tarde que el lanzamiento en la feria. Vale. Lo que sí Bueno, ya nos está esperamos al disponible mes que en viene. tiendas, sí. Lo que ya está disponible en las tiendas es tanto el juego base como la primera expansión. Eso salió a principio de octubre Sí. y ya está disponible para todo el que no tuviese la expansión o que no tuviese nada, que se lo pueda hacer con él a la espera de la nueva expansión. Pero eso está bien también porque así la gente, si no lo ha conocido aún, tiene tiempo, tiene un mesecito por delante para pegarle partidas y luego cuando llegue la expansión de Data Era, pues se lo compra y ya pues lo tiene todo. Que luego decimos, no, es Exacto. que me he gastado mucho de un mes. Pues divídelo en dos. Un mes te compras el juego base y el segundo la expansión. Y está todo pensado, está todo pensado. Vamos a ver cómo siguen las novedades. Que llegó esto, ¿no? ¿A qué día estamos? Hoy sale Sí. Wayland. Hoy sale a la venta. No sé ni en qué Hoy día vivo. ya estará en tiendas y bueno, la gente que compre online probablemente ya lo tendrá en casa. Y es la reimpresión, otra reimpresión, que es Sí, Wayland, otro juego que también teníamos ganas de reimprimirlo hace tiempo, pero por ciertas circunstancias no se ha podido hacer hasta ahora. Y la verdad es que era también otro de esos juegos que la gente iba preguntando por él, oye, sí, Wayland mucho, no lo mucho. encuentro por ningún sitio. Y las dos veces que hemos impreso este juego, la verdad es que se ha vendido muy bien, se ha agotado bastante rápido. Y bueno, es un juego que es un poco algo extraño dentro de nuestro catálogo, que es una cosa que queremos potenciar más, este tipo de juegos un poquito más ligeros, más familiares, ¿no? Esto está dentro de la categoría de party game. Como hemos dicho Eh, antes, que había juegos para todo el mundo. exactamente. Sí, dentro de la estrategia que llevamos en el último año, estamos intentando también tirar un poquito por juegos un poco más asequibles y Ujú. que tengamos un abanico de público potencial más amplio que no simplemente el juego más de jugón
el juego duro de jugón experto, ¿no? Entonces, este es un juego, es un party que se juega por equipos. Entonces, en cada equipo va a intentar adivinar en base a las pistas que dé uno de los miembros del equipo, que es el psíquico. Entonces, el psíquico va a usar este aparato que eso está dentro de la caja del juego, se Sí. juega en la misma caja. eh, Va a girar esa ruleta y va a mirar en qué posición ha quedado, porque dentro de esa ruleta exacto, hay una línea divisoria que va a marcar la posición que tienen que intentar adivinar el resto del equipo. ¿Cómo lo van a intentar adivinar? Bueno, pues se va a sacar una carta y esa carta va a tener dos cosas que sean contrarias, ¿no? Por ejemplo, frío y calor. Estaba el Vamos. de este, Sí, que se ve de frente. exacto. Nombre de perro, nombre de gato. Entonces, a la izquierda es nombre de perro, hacia la derecha es nombre de gato. Entonces, el psíquico va a ver dónde ha quedado esa franja de color y tiene que intentar que con una pista, que es simplemente una palabra, que dé el resto de sus compañeros, que no lo van a poder ver porque eso estará cerrado, sepan dónde ha caído esa franja de color. Lo Sí, ideal es que pongan la flecha en el 4, que es justo claro, en la parte más central, puntos ya. que son 4 puntos. Entonces, claro, depende de hacia dónde ha caído, tiene que intentar dar una pista que los oriente. Claro, el problema es que, como pasa siempre, lo que tú crees que es una buena pista, otra persona lo puede interpretar de otra manera. Y más cuando hay Sí, mucha gente jugando a la vez y discutiendo. Y luego, además, el juego te permite que el equipo contrario también discuta. O sea, puede opinar, puede malmeter, porque, claro, lo que tiene que intentar es que sus rivales no acierten. Entonces, cuando ellos hayan tomado una decisión, van a girar el dial, van a poner la flecha en la posición que ellos crean y se va a descubrir y se va a ver cuántos puntos se lleva el equipo. claro. Que si en lugar Entonces, de aquí, pues ya cae en el naranja o en el amarillo, vamos perdiendo claro. puntos y si queda Y fuera, si cae en fracaso blanco, pues no te total. llevan nada. Exactamente. Y entonces se va a jugar hasta que se llega a un número determinado de puntos, que son 10 puntos, y el primer equipo que lo consiga, pues gana la partida. Me llama mucho la atención porque cuanto más ha pasado sin que tuvierais este juego, más gente ha empezado a hacer contenido con él. Además, gente de Sí, juegos de mesa y gente sobre todo lo he visto yo en TikTok random, de un grupo de gente, de amigos, de amigas, de parejas y tal, que se han puesto como locos a hacer contenido de este juego y claro, han hecho que más gente quiere conseguirlo. Y ha sido muy, sí. muy heavy entre comillas, como publicidad natural que ha tenido este juego y que yo creo que en Navidad puede ser un superventas muy tremendo. Claro, es un Yo juego creo que que sí. es ideal cuando son grupos muy grandes. Sí. Cuando no sabes a qué jugar, que sois 10, 12 personas, Sí. pues se hacen equipos de 5 o de 6 personas y la verdad es que funciona estupendo. Y luego, claro, es muy visual. Es un juego en que se juega dentro de la misma caja. Entonces, es desmontar el dial, ponerlo en el Claro. sitio y ya empezar a jugar. Yo tengo un... Tiene muchísimas cartas, con lo Sí. cual de una partida a otra no vas a repetir términos. Y bueno, y es un juego en el que la experiencia de los jugadores es lo que más cuenta, ¿no? Quiero decir, al final el juego cambia en función de la gente que lo esté jugando. Entonces, como la gente somos un poquito aleatorios, ¿no? Nunca sabes por dónde va a salir la forma de pensar de cada uno, pues da situaciones muy disparatadas y muy Sí. divertidas. Sí, sí. Tengo un grupo de amigas comúnmente llamada Muggles, de 0 juegos de mesa y cualquier cosa que tenga un tablero y parezca un juego les da pavor y miedo, pero que ya han pasado a ese puntito de lo retrate un juego, ¿no? Cosa que a mí me encanta. Y entonces sé que es el próximo juego que me voy a llevar a la próxima quedada de las colegas porque sé que les va a flipar. Entonces, que sí, que a lo mejor hay gente en el chat o que vea el vídeo que diga, jo, es que los juegos party, ya, pero es que todo el mundo tiene su derecho a jugar y tú eres tu culo duro y quieres estar 2 horas mirando el mapa de Exodus o quieres, mira, pasarte 15, 20 minutitos pasando un rato distendido porque no me gustan los juegos de mesa, pues eso, de estrategia y más serios. Pues muy bien hecho, Arrakis, ¿qué quieres que te diga? Muy bien hecho porque llegamos a todo el mundo. Hombre, eso es un poco la idea, de ir abriendo un poquito más el catálogo y que gente que a lo mejor no solo
gente que no le gusten los juegos duros, sino gente que conozca nuestro catálogo, pero que a lo mejor juegue de vez en cuando con grupos que no son los habituales, pues tiene juegos que le pueden casar, Correcto. como en tu caso, ¿no? Es exactamente. Yo en casa, a lo mejor a esto no voy a jugar con Napier, pero sí que además tengo una baldita de ciertos juegos que van para ese grupo en concreto. Bueno, has dicho antes que el equipo vería esto, ¿vale? No vería nada. Exacto. Que no encontraba la imagen. Pues este ya a partir de hoy, en tiendas. Exacto. Y yo Ya se puede ya te encontrar. Ya hay apuesto gente a que lo tenía superventas. prepedido. Hombre, Entonces, no me extraña. Y ya para la semana que viene, Aquaria. sí. A ver. Sí, que este también estamos muy contentos porque es un juego que va a salir en Essen y nosotros lo vamos a sacar a la vez. O sea que Justo cualquier persona 23, que lo sí. quiera lo va a tener en la misma semana que el lanzamiento oficial. Y la verdad es que es una satisfacción poder hacer esto porque eh, al final vivimos también un poco de la novedad y el que vaya todo a la vez Sí, que el lanzamiento en inglés, pues para nosotros es muy interesante, ¿no? está muy Y la chulo. gente no tiene que esperar a que venga la edición en español porque ya está aquí. Yo Y es tengo un que juego decir en que mi es... caso que es verdad que lo he puesto y no me había dado cuenta de la fecha, que nosotros lo Sí, hemos probado, también hemos hecho publicación en Instagram, que tampoco es que me esté escondiendo de nada. Hemos hecho publicación de que lo hemos jugado y demás, y me ha parecido un juego que tiene unas mecánicas muy... no sé qué palabra utilizar, pero como que no lo sueles ver en otros juegos. La gestión de los diales me ha gustado un montón, por ejemplo. Tienes sí. muchas cositas donde ir haciendo estrategia. Igual, es un poco tipo Salfior, que no es súper complejo, pero que te da tu estrategia de hacer un buen ratito de partida. Sí, lo que es la mecánica del juego es muy sencilla, porque al final es una colocación de trabajadores, que me pongo en un sitio, hago la acción y luego al turno lo único que estoy obligado es que siempre tengo que ir moviéndome a una acción distinta de la que he hecho en el último turno. Es un juego que Ujú. el autor es Thomas Holek, por dar un poquito los datos del juego, es el primer juego que saca de Licious Games, que el autor Sí, no es Vladimir Suji, ¿vale? ojo, Normalmente era la empresa sí, que sacaron para hacer los juegos de él, pero en esta ocasión van a sacar un juego que no es suyo al 100%, solo suyo el modo solitario. Entonces, Thomas Hole, que es el autor de SETI, y el año pasado sacó también Galileo Galilei y El Jardín del sí, Té, y este es uno de los juegos nuevos que saca este año este autor. Y como en el resto de juegos que tiene, que yo creo que marcan un poquito la forma de diseñar que tiene él, el tema está bastante presente, ¿no? Es un autor que, primero, usa temas bastante originales y además los integra bastante bien en lo que es la mecánica del juego, que no deja de ser un Eurogame, pero sí que tiene cosas que, bueno, que ves el tema representado, ¿no? sí, Entonces, el tema de Aquaria es justamente eso, de ser un aficionado a los acuarios y te quieres montar el mejor acuario posible, ¿no? Entonces, tu acuario está representado en tu tablero personal y en ese tablero es donde vas a tener que ir sí, colocando las especies de peces y de plantas con las que construir tu acuario. Esos diales que comentabas tú, que te había gustado sí. mucho, es por el tema de la microflora. O sea, entonces tienes que intentar ajustar la microflora de tu acuario a una combinación determinada que ronda a ronda va a ir cambiando. Es como que tienes que Sí, adaptar las condiciones del acuario a lo que te va a pedir los peces y las plantas que estás poniendo en el acuario. Y la mecánica principal, como decía, es una colocación de trabajadores. aquí, Tienes ese eso es. tablero que es las acciones que tienes que ir haciendo, ¿vale? Entonces te vas a ir moviendo de una acción a otra y tiene dos cosas bastante interesantes, en mi opinión. La primera es que las acciones tienen un grado de acción diferente dependiendo de si las haces básicas o si pagas por ellas. Entonces Sí. puedes hacer la acción básica o pagando perlas, que es como la moneda del juego, puedes Ujú. potenciar las acciones. Entonces, la misma acción no es lo mismo hacerla a pelo que hacerla Claro, pagando perlas. tiene la Tienes opción un de beneficio hacer mayor. gratuito, pero si tienes las Claro, perlas y las gastas, la potencias. Entonces, en una sola exacto. acción la puedes hacer más fuerte.
Exactamente. Con lo cual, el conseguir perlas durante la partida es bastante interesante para poder potenciar las acciones. Y Sí. luego tiene otra cosa, que es que si la acción que haces está adyacente a la acción de la que venías, también tienes un beneficio, ¿vale? Que es ese marcador de aquí abajo, en el que se va a ir avanzando a medida que la gente va haciendo acciones. Ujú. Y claro, tienes que intentar cuadrar las dos cosas, tener perlas para potenciar las acciones que te interesen y a la vez ir haciendo un movimiento de acción en acción que te permita sacar los beneficios adicionales. Entonces, Sí. si vas combando esas dos cosas, pues tienes un desarrollo de partida mucho más rápido y más potente que el resto de jugadores. Claro. Además tiene el Eso es un sistema de poco lo que es la mecánica. recompensas que cuando una acción se queda un Sí, poco olvidada, ¿no? O la gente le da menos importancia o te centras en no hacerla porque estás haciendo otras exacto, cosas, ir a ella te beneficia porque o bien exacto, no se ha gastado demasiado su beneficio o bien has hecho que por no haberla hecho en la siguiente ronda vuelva a estar en el rojo, que es como muy fuerte. Entonces, el claro. sistema de beneficios es muy chulo. Es un juego en el que te recompensa mucho el elegir el momento preciso de hacer cada cosa. Sí, Porque de hacer una acción, pudiendo pagar por ella o no, por ejemplo, tienes un beneficio mucho más alto o el combar el orden en el que hacen las acciones también. Entonces, el timing es importante. Luego tienes ahí el tablero de la enciclopedia, que te permite ir avanzando por él y consiguiendo beneficios. Y bueno, un poco todas las mecánicas están, lo que decía, asociadas a la temática esta de los acuarios. Entonces tienes que controlar que el nivel de oxígeno del acuario sí, esté en una posición determinada, el filtro del acuario que va recogiendo partículas, tienes que ver en qué momento lo vas a vaciar para poder obtener también el mayor beneficio. Entonces, son como todo mini combos que te vas sí. montando durante turno a turno y que si consigues activarlos en el orden correcto, pues al final estás sacando muchos beneficios uno detrás de otro, ¿no? Sí, Y es un poco la gracia del exacto. juego, el ir Empieza la hilando partida esos haciendo distintos combos. que vas como Sí, ahí que no sé qué hacer, que ahora me muevo, hago solo esto, pero después empiezas, me muevo aquí, que me da esto, que puedo hacer esto, porque después me voy al acuario y hago esto y activo el filtro y entonces me da esta acción y empiezas a hacer turnos más largos. claro, vas Está encadenando guay. un combo con otro y es cuando ya consigues, pues eso, que las acciones sean como eh, las vas alargando, porque por Sí, eso, porque vas hilando una cosa con otra. Entonces es cuando ves un poco cómo las distintas partes del juego van encajando entre sí. Que sí. al Y principio luego parece aquí, que son como minijuegos que no encajan mucho entre ellos, pero luego ya ves las conexiones que tienen. sí, sí, ves el por dónde. Y este igual, el que tengas un camino que llega, que, o sea, que seguir. Tienes muchos caminos, pero una vez que empiezas uno, tienes pocas elecciones y es como, ya no voy a conseguir esto. Si ya estoy aquí, ya no voy a poder conseguir esto. Entonces me voy a este camino. O sea, desde el principio casi tienes que saber qué recorrido quieres hacer y qué beneficios vas a necesitar para coger ese camino y tirar con él para adelante. Claro, luego está, por ejemplo, el tema de la alimentación de los peces, que cada pez te va a pedir Mm, un alimento determinado. Pues claro, si le puedes pagar la alimentación, son beneficios que son puntos que te llevas. Entonces tienes que ir cuadrando todo eso. sí, que te cuesta a lo mejor un poquito más de oxígeno, pero luego te va a ir dando puntuación. Y Exacto. sí, O te cambia los diales que te interesan para que la microflora en ese turno sea la que tú quieres. Entonces es un juego eso que cuesta un poco al principio ver cómo conecta cada minijuego que tiene, pero una vez que lo ves es muy fácil ir hilando cada cosa. sí. Sí, sí, totalmente. A mí me ha parecido bastante curioso y es original, era lo que quería decir antes, original. Pues este a partir de la semana que viene hemos dicho, Sí, 23 de el día octubre, 23, exacto. y Thomas Holek es casi un poco de sello de confianza, ¿no? Sí, bueno, está haciendo las cosas muy bien, la verdad es que sí. Tiene muchos Sí, sí, proyectos sí, y luego el modo solitario, eso sí que está diseñado por Vladimir Suji. sí. Y bueno, el tema de la edición y tal, pues sí que lo han hecho ellos. Ujú. Entonces, Bueno, pues aquí hemos llegado a la semana que viene, pero hay más mm, cosas. Esto ya cuéntanos tú así un poco, que aquí pues dice otra noviembre, pero ahí ya no.
Sí. Otra reimpresión que viene, que es la de Spirit Island, que Sí. viene con el juego base y las dos primeras expansiones. Las otras dos expansiones aún están en stock, aún no queda mucha cantidad, pero aún quedan. Ujú, Y lo que viene, pues eso, era lo que estaba agotado, que era el juego base y las dos expansiones primeras. ujú. Y eso ya está en puerto, o sea que sí que la fecha de noviembre va a ser segura. Falta ver en qué día, pero seguro que en noviembre está en las tiendas. Vale, Y nada, bueno, tampoco hay mucho que comentar de esto. Es un juego que ya es muy conocido, que las expansiones ya han estado a la venta. Y bueno, es un juego que siempre queremos tener stock de él y que ahora por diferentes motivos y cambios que ha habido en la empresa madre es mucho más sencillo lo de cuadrar las producciones y el que el juego bien. siempre esté más o menos disponible en un plazo, pues eso, que no se lleve un año o dos entre que se agote una tirada y venga la siguiente, ¿no? Vale, Entonces, la idea es esa, ir reponiendo lo que vaya faltando del juego y intentar siempre tener la línea entera o lo máximo posible de la línea disponible en todo momento, ¿no? vale. Te voy a volcar una pregunta que en la tienda me lo encuentro bastante a menudo y que en algún Mm. comentario también nos lo han dejado. Y es el tema de las expansiones. em, ¿Son acumulativas? Es decir, ¿requieres de las expansiones anteriores para ir jugando a la última? Solo hay una expansión que requiera de otras, que es la última que salió, que es Nature Incarnate. Sí que necesita, para ciertas partes de la expansión, necesita Sí, Jagged Earth, ¿vale? de Hay esta. partes que se... Exacto. Vale. O sea, la expansión de caja grande, que fue la primera que salió, que fue Jagged Earth, hay Sí, parte de ella que la necesitas para poder jugar con parte de la expansión de Nature Incarnate. vale, Hay otros que no. Quiero decir, por ejemplo, en Nature Incarnate tú puedes jugar los espíritus sin tener Jagged Earth, pero sí que hay cosas que te hacen falta. vale. Las otras expansiones, Jagged Earth es independiente por su parte y las dos expansiones de caja pequeña, Branch and Claw y Feather and Flame, son independientes. No hace falta nada más para jugar con ella. Perfecto. Perfecto, que me ha tocado dar esta explicación alguna vez, entonces Sí, qué mejor que la editorial para que todo quede aclarado y podamos tener una referencia. sí, no, es entendible porque al final es mucho material que hay en el juego, Claro, porque si juntas todo son muchísimas expansiones, y son muchísimas cartas y espíritus nuevos y tal, y sí que hay gente que no sabe si hay que comprarlas en un orden determinado o tal. La única que tiene necesidad de otra expansión es Nature Incarnate. vale, perfecto. Pues estas llegarían en noviembre. Sí, ya te digo, no sabemos aún en qué fecha van a salir exactamente, pero será durante el mes de noviembre. Entonces ahora Vale, cuando pase todo el tema de Essen, pues ya pondremos la fecha de salida, actualizaremos en la web y informaremos a todo el mundo. perfecto. Y luego, por ejemplo, el siguiente juego que tenemos aquí, que es Orleans Beach Box, Ujú, en principio, si no falla nada, también tendría que ser noviembre, pero estamos con el próximamente porque es posible que en vez de noviembre se vaya a diciembre. Depende de la semana, ¿no? Puede vale. ser finales de noviembre o principios de diciembre. Entonces, tenemos que ver exactamente cuándo puede llegar. Pero también ¿Qué está tamaño al tiene caer. esta caja? ¿Cuántos sitios tenemos que Pues, hacer en la ludoteca? pues es grande, es grande. Es una caja grande. Para que te hagas una idea, va un juego por caja, un juego por case. O sea, Hostia. y Vale. va bien protegido, que eso sí que se lo han currado en la fábrica, porque lleva dos partes, como dos cajas de cartón a cada lado, cerrando las Ujú, esquinas, con lo cual es prácticamente indestructible. Eso sí que ya, lo han hecho bien, pero es un juego que, bueno, no es un juego, son cuatro juegos en realidad, sí. porque es el juego base de Orleans, más las tres expansiones, más todos los componentes deluxe y todos los componentes de los setas y tal que eran promocionales y que solo se podían comprar en la web. Entonces el juego va a ir Tremendo. así, va a ir con unas bandejas para tener todo el material clasificado y ordenado, y entonces poder jugar con cualquiera de las expansiones sin tener que volverte loco y buscar dónde están los componentes.
las monedas de Es metal, que un todo, juego que tenga monedas de metal me ha ganado, pero ya te digo todas las cómo. monedas son de metal, todos los componentes de recursos y tal son de madera, el marcador de jugador inicial, que es el escudo, ese es de metal, pintado. Los comerciantes y los puestos comerciales van también pintados, son de madera, pero con el acabado este, que es diferente para cada uno. Las bolsas Qué de chulo. donde sacamos los Sí, aquí. seguidores son de terciopelo, cada una en su color, con el escudo grabado. Entonces, lo han hecho que es como la versión definitiva de Orleans. De Sí, hecho, es la versión definitiva porque va todo el material que se ha publicado de Orleans. Incluso qué van guay. cosas que nunca han salido y que son propias de esta versión. Luego los ¿Algún seguidores, en vez de cambio en ser las reglas o algo? el reglamento es el mismo, o sea, es el mismo juego, las expansiones son iguales. Lo único que cambia es que en vez de llevar 4 manuales, pues han hecho un solo manual con todas las reglas juntas. Vale. Y bueno, si había alguna cosa que actualizar, lo han hecho. Y además hay un glosario al final con todos los edificios ordenados para que puedas encontrarlos y tal. Qué Y una cosa chulo. que tiene que me gusta mucho es que en el interior de la tapa del juego te Sí. viene un esquema de cómo colocar todos los elementos Ah, en las bandejas. Entonces, eso mola un es montón. para poder encontrar, por ejemplo, cosas que son de una expansión determinada, lo tienes muy sencillo. Una vez ordenado, es muy fácil localizarlo todo. Qué Y chulo. bueno, pues Yo me presto voluntaria. A mí, quien quiera que le ordene la caja de Orleans, que me la traiga. Porque me encanta hacer estas chorraditas de colocar y de tenerlo todo en el inserto y todo. De verdad, yo lo hago. queda todo muy bien. Y la verdad es que si no tienes el Orleans, pues es la oportunidad de tener el juego completo con todas las expansiones. Y la verdad es que tienes un juego para toda la vida, porque Ujú. con todas las expansiones juntas puedes jugar de 1 a 5 jugadores, puedes jugar con escenarios específicos que son cooperativos, puedes jugar escenarios que es para un jugador, escenarios Sí, que son específicos para dos. Puedes meter la última expansión que salió, que es la de la plaga, que te cambia también las mecánicas con el tema de los muertos y esas cosas que te sí. contaminan la bolsa. Entonces, pues eso, es como eso, la versión definitiva del juego y que, bueno, si eres fan de Orleans o si que te quieres meter de cabeza en el juego, es la mejor forma de hacerlo. Sin duda. Sí, sí, muy chulo, muy chulo. Es que Es un incluso si hay producto alguien que que, solo tenga el juego base, por ejemplo, y no se metiese en las expansiones, es que les sale sí, a cuenta regalar o vender su juego base y meterse en la grande, perdón, claro, y meterse con todo. sí, es un producto Porque que además salió en su ahora mismo momento, Orleans está agotado, ¿no? está agotado, sí. Estuvimos barajando si volver a sacarlo, pero claro, como salía esto, pues era un poco o una cosa u otra. Claro, Entonces, claro. lo sacaron el año pasado, que le llamaron edición aniversario, que lo hicieron Ujú. bajo pedido y se recogía en ese, no se compraba online, no llegó a tiendas. Pero viendo la demanda que hubo y el interés que hubo por parte de todos los partners en los distintos idiomas, pues Pues ya pues dijeron pues vámonos a que juntar todo. exacto, iban a hacer la Big Box. Y lo bueno que tiene esto es que si vemos que es una locura y se agota muy rápido y hay mucha demanda, pues se puede volver a producir. No es una cosa puntual, sino que es Ujú. una cosa que se puede volver a hacer. No viene Vale, una cantidad descomunal, porque claro, es un producto caro, que son 200 euros, pero veremos cómo es la recepción de las tiendas y del público y si hay demanda, pues se puede volver a traer este producto porque nos parece que es súper interesante y, y que es un juego que es un clásico ya, que lleva muchos años en el top de la BGG, ahí bastante arriba y que bueno, que como ya está agotado tanto el juego como las expansiones, eh, nos ha coincidido que es un buen momento para traer esta Big Box. guay. Muy bien. Esto has dicho que era o finales de noviembre o principios de diciembre. Sí, sí. Depende de cuándo llegue el transporte, que si se cumple los plazos o no, y luego pues todos los temas alrededor de barcos y luego desconsolidar la carga y todas esas cosas. Es un poquito cruzar los dedos que no pase nada raro. Que no pase nada, Entonces, claro.
Entonces, hasta que no sepamos seguro que ese juego está en almacén, no vamos a poner fecha de salida porque luego, al final, es un poco contraproducente tener que estar retrasando la fecha de salida. Y entonces, si vemos que llega muy justo para noviembre, pues se pondrá a principios de diciembre. Y Bueno, bueno, que es un buen pues sea como también es un buen sea, regalo de Navidad, ¿eh? eso iba a decir. O sea Si te como sea, le encuentras unos podemos Legacy cargar Box debajo del árbol, sí, sí, el saco a Papá está Noel, bien. sí, sí. Sí, 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 es buen. O sea, como lleve un par de estos en el saco, el tío se va a poner cachas al final. sí. Va a Sí. necesitar ayuda. Vale, pues nos quedan dos que podamos ver. ¿Qué nos cuentas de Vale. ellos? Bueno, esto se va a ir mm, a 2026 seguro, porque es lo que pasa, ¿no? Que al final hay muchos proyectos en marcha y hay cosas que tienes que adelantar, otras que tienes que aplazar un poquito. Entonces, Catacombs hemos estado ahí viendo si llegaba, si no llegaba, pero ya tenemos claro que no va a llegar en este año. Llegará a principios de 2026, en primer trimestre, y Suburbia va a estar también en esas fechas. Vale. Entonces, bueno, Suburbia Expansions, ahora lo que tenemos la duda, porque es una cosa que nos ha planteado bastante gente y que le estamos dando una vuelta, es si vendrá solo el juego, o sea, solo vendrá la expansión, o si haremos una reimpresión del juego base. Ah, vale. Porque en su momento Suburbia fue un juego que funcionó bien, por eso nos interesó sacar la expansión. Lo que pasa es que se alargó más de la cuenta por el tema de lo típico, negociar el número de copias que había que sacar, ¿no? Pero ahora, como ha pasado bastante tiempo desde que estuvo disponible el juego base y se Sí, agotó y tal, pues estamos dándole vueltas si no será también interesante pues que venga la expansión y que venga también el juego base para la gente que en su momento pues no lo adquirió, que pueda coger las dos cosas, ¿no? Entonces, o como sea, a vamos a priori hablar no ibais con... a traer el base. En principio no, pero como la cosa se ha ido dilatando en el tiempo y ha Sí, pasado ya bastante tiempo desde que el juego base se agotó, pues estamos dándole vueltas a eso, ¿no? Si traer solo la expansión o hacer un reprint del base y que vengan las dos cosas a la vez y que entren las dos cosas a la vez en la tienda. vale, Porque creemos que ha pasado el suficiente tiempo como para que haya gente interesada en el base que en su momento pues no estaba en la afición o le pasó el juego y no lo compró. claro. Entonces, bueno, estamos ahí viendo cómo lo hacemos. Y Catacombs, bueno, ya el juego entra en producción, Vale, pero bueno, la producción es lo que pasa, ¿no? Que estamos ahí viendo tal, pero lanzamiento 2025 va a ser casi al 99% 2026, vale. porque la fecha que ya estamos es complicado que entrase en Que lo que llega a queda de tiempo, año. ¿no? Exacto. Así que lo tendremos finalmente, si no pasa nada, el primer trimestre de 2026. Vale, Y bueno, es un juego que también es un como tenemos en la espinita de que se ha alargado más de la cuenta, pero que finalmente va a venir y esperemos que la gente lo siga esperando con la misma ilusión que en su momento cuando lo ujú, anunciamos, ¿no? Es un juego que es muy diferente a todos los juegos que pueda haber de mazmorreo, ¿no? A un dungeon crawler, porque mezcla esa mecánica del mazmorreo, ¿no? De recorrer una fortaleza de un enemigo, e ir eliminando a los esbirros y tal, y llegar y ir avanzando por los niveles y tal. Pero, claro, lo hace con una mecánica que es el flique, ¿no? El fliqueo, sí, que es simplemente lanzar los discos que representan tanto a los personajes del juego como a los ataques que pueden hacer especiales, ¿no? Ya sean hechizos o proyectiles o cosas por el estilo. vale. Entonces, bueno, con esa mecánica que parece muy chorra, ¿no? Para hacer un juego de mazmorreo, la verdad es que representa muy Sí, bien lo sí, que es una partida de un Dungeons and Dragons o similar. Hay uno de los vale, jugadores que es el Señor Oscuro, sí, que es el que va a hacer un poco como de enemigo, pero a la vez también de máster, porque el objetivo no es simplemente ganarles, es que todo el mundo al final pase un poco un rato divertido, ¿no? Y luego el resto de jugadores van a ser los héroes. Pues están los típicos arquetipos de una partida de un juego de este tipo, ¿no? Pues el bárbaro, el mago, la ladrona.
la arquera élfica. Luego tienes un pollo, que no es muy típico de los Dungeon Crawlers, pero que está muy bien el pollo. Aquí juegan todos. Que sí. Y nada, en función del número de jugadores se va a dividir los personajes de una manera determinada. Sí. Y nada, el juego lo que se trata es de ir avanzando habitación por habitación, eliminando todos los monstruos de esa habitación y pasar a la siguiente hasta llegar a donde está el Señor Oscuro y si lo destruye, pues ganan la partida. Esos Qué son los guay. héroes. Y bueno, Este juego lo dependiendo del Señor presentamos Oscuro que elijas. nosotros en el canal cuando llegó, cuando hacíamos la sección de últimos crowdfunding en el buzón, cuando llegó del Kickstarter. Sí. Tela, no sé ni de cuándo será ese vídeo. Tela, tela. Qué chulo. Pues sí, somos de los que tienen ganas de que llegue. Tenemos ahí la lista por marcar el check-in. Ya tenemos ganas todos de que llegue. Sí. No, y vosotros también por decir, bueno, ya está, hasta aquí, ¿no? Ya está, ha Exacto, salido. sí. Ya ha Y meternos un salido. poco... Y sobre todo porque es un juego que es un juego muy divertido. Un juego que, lo que decíamos antes, puede jugar gente que a lo mejor un juego de mesa le tira para atrás, porque es muy sencillo de explicarlo. Siempre coges a un jugador que no haya jugado nunca juegos de mesa y le dices, mira, tú eres un bárbaro, este eres tú, y tienes que dispararte y golpear a los enemigos y con eso le haces daño y los matas y tal. Entonces, claro, no tiene más dificultad que eso. Y luego todas las cosas están representadas con ese tipo de cosas. Por ejemplo, si eres el arquero y vas Sí. a disparar una flecha, pues simplemente pones el disco de la flecha y lo disparas. Entonces, con una mecánica muy simple, representa muy bien todas las cosas que tienen un juego de esta ambientación, ¿no? Qué guay, qué ganas. Mira que ya le he echado alguna partida, pero qué ganas. Y qué mala soy, tengo que decirlo. Es malísima. Lo del fliqueo y yo no lo llevamos bien, Bueno, pero me apetece. pues tú haces Y del malo, tú haces sí, del señor yo oscuro sí, yo del malo. y así todo el mundo contento. Sí. Claro. Te voy a pedir que nos hagas un remember un poquito más para atrás, porque es un juego que a Nambier y yo le tenemos muchas ganas, que aún no nos hemos hecho con él, ni hemos podido probarlo, y es el Shackleton Base. Pues habéis hecho muy mal Cuéntame porque es un algo. juegazo. Es un juegazo y todo el mundo que lo ha probado le ha gustado y seguro que tienes un montón de gente que te lo ha dicho que esperas para probarlo. Sí, Bueno, estoy pues esperando que me Shackleton lo Base, enseñen. Por una vez estoy esperando que me lo enseñen a mí. Shackleton Base es un juego que salió en Essen el año pasado Sí, de la empresa de Sorry We Are Friends y los autores son Fabio Lepiano y Néstor Mangone, que últimamente están haciendo juegos en equipo, ¿no? Los dos. Y es un juego que está ambientado en la Luna, en el cráter de Shackleton, que es un sitio en la Luna en la que, según los estudios científicos y tal, sería el sitio ideal donde hacer una base permanente. vale. Entonces, lo que representa el tablero principal es eso, es la base esa en la Luna, y luego en cada tablero personal vas a tener una serie de edificios de diferentes formas que puedes ir construyendo en el cráter, ¿no? Esos edificios lo que te van a dar es presencia en las distintas zonas, de manera que cuando coloques a tus astronautas en el cráter lunar vas a obtener un beneficio por las zonas en las que Vale, estás, ¿no? vale. Entonces, si tienes presencia, te lo vas a llevar gratis. Si no tienes presencia, vas a tener que pagar al resto de jugadores. Entonces, eso es lo interesante de tener los edificios ahí. Además, construir edificios lo que te permite es desbloquear diferentes espacios en tu tablero que o te dan habilidades o te permiten puntuar de una manera determinada al final de la partida o te permiten cobrar unos ingresos en una fase de ingresos que hay entre las rondas y tal. Entonces, la mecánica del juego es una colocación de trabajadores. Tienes tres tipos de trabajadores: los técnicos, los científicos y no me acuerdo cuál es el otro, pero vamos, Los son los tres tres colores. colores. Ujú. Entonces, cuando te colocas en el cráter, dependiendo del trabajador que coloques, vas a activar la diagonal a la que esté encarado y dependiendo del trabajador te vas a llevar un beneficio u otro. El Vale. trabajador amarillo te va a dar recursos, que son el titanio y las tierras raras que hay en el tablero, te los vas a llevar.
el trabajador rojo te da créditos, te da dinero, y el trabajador azul lo que te va a dar es interactuar con las corporaciones, que son esos tres Vale. tableros que vemos a un lado, que una cosa que tiene el juego, que la mayoría de gente destaca cuando habla de él, es que hay 7 corporaciones, que son empresas privadas que Sí. quieren hacer proyectos en la Luna y que, digamos, van a servir un poco de los que te van a patrocinar el proyecto, ¿no? De Vale. construir la base, ¿no? O sea, hay que buscar un poquito el patrocinio privado, ¿no? Como pasa hoy Vale. en día con el tema de la exploración espacial. Entonces vas a colocar 3 corporaciones, las que tú quieras, con lo cual la combinación de corporaciones entre una partida y otra la puedes cambiar y eso te cambia un poco lo que es el desarrollo de la partida. Y cada una de esas corporaciones tiene su agenda, ¿no? Tiene sus objetivos y tiene una forma de relacionarse contigo y de puntuar y tal. Entonces, por ejemplo, hay una corporación que lo que va a tratar es de llevar turistas a la Luna. Entonces, va a ir construyendo, mediante unas cartas, va construyendo diferentes edificios e instalaciones Sí. y tú tienes que llevar a los turistas a esas instalaciones para conseguir puntos, créditos y tal. Qué Hay otra guay. que se dedica a hacer experimentos, hay otra que, por ejemplo, lo que busca es construir una nave para llegar a Marte desde la Luna. Hay otra que va a caer un meteorito en la Luna y es un programa de defensa para construir un láser y destruir el meteorito antes de que se impacte. Entonces, en función de la combinación de corporaciones, Sí. pues la partida cambia y hay ciertas mecánicas que están más favorecidas que otras o hay que buscar una combinación a la hora de puntuar diferente, ¿no? Entonces es lo que le da variabilidad al juego. Qué La chulo. mecánica básica, lo que pasa en el tablero principal es siempre lo mismo, pero esas 3 corporaciones van a afectar a las cosas que puedes hacer y sobre todo hay ciertas corporaciones que van a influir dándole más valor a unas cosas que a otras. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Que juegas al mismo juego, pero de una partida a otra cambia bastante por esa combinación. Claro, la mecánica principal del tablero es siempre igual y luego Siempre igual. por así decirlo, ¿no? Objetivos secundarios o los tableros secundarios Sí, van cambiando. exactamente. Qué guay, Y luego qué las chulo. propias corporaciones entre sí interactúan de manera distinta. Entonces, claro, tienes que en cada partida adaptarte a eso y buscar las sinergias que puede haber entre una corporación y la otra, ¿no? Vale, Y claro, qué como hay guay. 7, pues hay muchas combinaciones. Ya han Pero, ¿y anunciado una salen al expansión, azar? Lo puedes colocar tú como tú quieras. las colocas como quieras. Vale, Hay una combinación determinada para tu primera, segunda y tercera partida, que digamos que va en orden de dificultad, vale, para que vayas conociéndolas y adaptándote a ello. Y a partir de ahí ya puedes hacer la combinación que quieras. Puedes decir, por ejemplo, mira, voy a jugar con... Hay una corporación que construye jardines en la base, ¿no? Porque intenta como producir oxígeno y tal, ¿no? vale. Entonces, pues esa corporación le da más importancia a construir, ¿no? Entonces, pues a lo mejor puedes decir, bueno, mira, en esta partida voy a meter esta corporación y voy a meter esta otra que hace tal y esta otra, a ver cómo resulta la partida con esta combinación. Por ejemplo, si Vale, juegas a 2 jugadores, esa corporación de los jardines funciona muy bien porque es como que le mete más importancia al construir ahí. Y lo que ocurre con 2 jugadores, que a lo mejor la mecánica esa como que de mayorías está más diluida, sí. esa corporación la potencia y es como que es un tercer jugador, ¿no? Ah, Disputándote esa zona. Entonces, dependiendo de las corporaciones que metas, puede cambiar un poquito la partida, ¿no? En ese sentido. vale, qué chulo. Pues nada, pues no me quita las ganas de jugarlo. ¿Qué quieres que te diga? Es, me parece haber dicho que es muy malo y que, y que no merece la pena, ¿no? Muy mal. Joder, ni que quisieras vender el juego, de verdad. La verdad es Coño, que es un así juego no. que todo el mundo que lo prueba le gusta. Es raro encontrar a alguien que le ponga peros a este juego. Es un juego que está muy bien cerrado, está muy bien de componentes. La mecánica y el tema yo creo que están bastante bien integrados. De hecho, los autores tienen un diario de diseño sobre el juego en Qué el que te van guay. contando por qué meten una cosa o no meten otra y está todo basado en estudios científicos o en proyectos que hay de, pues eso, de hacer la base en la luna. Son todo cosas, ¿no? Como que son viables, entre comillas, ¿no? Entonces, Qué guay. claro, está bastante bien implementado lo que es el tema. Y lo que te había comentado antes es que ya han anunciado una expansión, que de Sí. momento no hay mucha información,
pero que sí que mete nuevas corporaciones y alguna mecánica nueva y tal. Entonces, lo que pasa es que de eso aún no tenemos fecha ni nada. Se supone que Vale, saldrá el año que viene, ni siquiera en este Essen. Pero bueno, ahora cuando hablemos con la gente de la editorial, pues tendremos más info sobre la expansión y sobre qué plan llevan. muy bien. Pues hasta aquí todo lo que conocemos y todo lo que ya está anunciado. Y ahora me toca ponerte en un par de apuritos, pues porque la ¿Vale? semana que viene es de Essen y pues hacemos nuestras apuestitas, nosotros y todos, obviamente. Y es verdad que a lo mejor podemos pegar tiros a lo loco o podemos pues, acertar en algo. Ahora, de lo que nos puedas contar, pues no tengo ni idea. Yo, como siempre, lo intento. Muy bien. Ya te lo he dicho antes también. Pero bueno, son 4 cosas que es como muy obvio que, mira, una de ellas era el Underwater Cities, el Data Era, con lo cual no, te lo quito y todo. Tiene mucho sentido el por qué te pregunto por estas 3 cosas y son básicamente por la editorial. Así que te pregunto de una en una. Venga, esta que es la que se ha quedado abierta. Aquí. Expansión de Atlantis. Eso lo tenemos que ver, porque como pasa siempre con las expansiones, siempre depende de cómo funciona el juego base. Vale. Si funciona bien, sale la expansión. Si no funciona bien, pues la expansión se queda por salir. Y hasta Tampoco, luego. tampoco sabemos exactamente lo que lleva la expansión, ni si vale la pena o no vale la pena. Entonces, pues ahora en ese lo veremos tranquilamente y lo valoraremos. Vale. Siguiente. A ver cuál se queda. Rip Gardens. También de Telepic. Vale, eso ya te digo que no. Vale. Este ya No. se queda descartado. Es un juego Y. que es un juego antiguo que se llama Citrus, que le han dado Uh-huh. un lavado de cara, le han cambiado el tema y tal, pero el juego en su momento no nos convenció. El Citrus es un juego que no. Y la nueva edición tampoco. Vale. No entramos. De hecho, nos dijeron si queríamos sacarlo a la vez y no entramos porque no nos convenció el juego, la verdad. Bien. Y este sí que lo he probado, este sí que lo he probado. Lo que Un pasa es pasito más que el que resto. sí, es un juego que es interesante, pero tenemos que verlo. Tenemos que Vale. verlo. Cómo ha quedado finalmente, porque lo que probamos en su momento fue un prototipo, Uh-huh. que ni siquiera lo probamos en físico. Nos gustó lo que es el desarrollo del juego, como lo que son las mecánicas y tal, nos gustó, pero hay que ver cómo lo han terminado. Y también es un juego que lo han llevado muy hasta el último minuto para sacarlo en ese. Sí. Entonces no ha habido posibilidad de meterse en producción por eso, porque como este año, entre la expansión de Underwater Cities, la Aquaria y pues se les ha hecho un poco de bola. Pero bueno, lo que vimos en su momento nos gustó. Ahora Vale. falta ver cómo ha quedado el juego en cuanto a producción y alguna cosa que estábamos esperando ver cómo lo habían cerrado, ¿no? Vale. Pero bueno, el Perfecto. juego en su momento tenía buena pinta y es un juego que la mecánica, o sea, es un juego de cartas que representa que tienes una granja de caballos y tienes que ir criando a los caballos, tanto caballos de competición como caballos de trabajo. Uh-huh. Entonces tienes que ir creando diferentes granjas y haciendo combinaciones de los caballos con los criadores, con los jockeys, veterinarios, herramientas que puedes comprar para la granja. Y es todo ir haciendo una combinación de cartas para intentar que cada granja puntúe el máximo posible, ¿no? Vale. Y tiene una mecánica bastante original a la hora de repartir las cartas y tal. Lo que pasa Uh-huh. es que, claro, estamos esperando a ver eso cómo lo han resuelto porque veíamos que necesitaba un poquito de darle una vueltecita en cuanto a la Vale. edición para que quedase todo cerrado. Vale. Perfecto. Pues nada, pues nos tendremos que esperar a que volváis de Essen. Si es que ya te digo, Sí. está mal elegida la fecha. Teníamos que quedar dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas a lo mejor ya tenía más información de esto y de otras cosas. Y algo, a ver, supongo que sí, que tenéis muchas reuniones en Essen, hay cosas que tendréis por cerrar y demás. Sí. Y algo a lo mejor que lleves en la cabeza que no sepas ni siquiera
que va a ser tuyo, pero que hayas dicho y digas, me apetece negociarlo? ¿O algo que quieras probar que te llame la atención? Bueno, este año la verdad es que vamos un poquito con hemos diversificado bastante el tipo de juegos que vamos a ver, Ujú. ¿vale? Entonces tengo expectativas en varios frentes y hay otras cosas que están prácticamente ya, pues, bueno, bastante seguras, bastante cerradas, pero que no me gusta avanzarlo hasta que sea 100%, ¿no? Pero sí que vamos a intentar, no solo este año, sino ya ponerlo como una norma, ¿no? Digamos, el diversificar un poquito más Ujú. y que no sea solo Arrakis Game no sea solo una empresa que saque euros medios duros, sino que sin perder esa línea de juego, que creo que es una Sí, línea interesante y que es reconocible, seguir también apostando por cosas, pues eso, más ligeras, juegos como en la línea de Waylands, que sean parties, otros juegos como hemos sacado anteriormente que eran más fillers o juegos más de caja pequeña, que también tienen un precio más bajo, que parece que no, pero claro, cuando todo tu catálogo está en los euros, que ya sí, sabemos que tienen un precio determinado, es difícil entrar en ciertos mercados. Entonces, sí. el tener un producto más variado, más variado tanto en tipo de jugadores como en precios, yo creo que es algo interesante para nosotros. Entonces, estamos moviéndonos un poco ahí, sin perder de vista esa línea de juego Eurogate, pues también diversificar un poco en otro tipo de juegos. Queremos también mirar bien el tema de juegos específicos para dos jugadores, que creo que es un mercado que está muy presente y que aunque muchos de nuestros juegos se pueden jugar a dos, no son específicos para dos. Sí, Y creo que es una cosa interesante que podemos añadir al catálogo. Y bueno, estamos trabajando un poco por esas líneas, ¿no? De intentar diversificar un poquito más. Y dentro de eso, pues tenemos varias cosas miradas que esperemos que alguna de ellas la podamos cerrar y podamos hablar de ella pronto. perfecto. Bueno, pues lo dicho, me va a tocar agendar una reunión contigo a la vuelta de Essen para que nos cuentes cosas. Claro. Por mí sin problema. Vale, pues yo no sé si en el chat que viene estado poco charlatanes tienen alguna duda. La gente de YouTube, cuando se suba el vídeo, que si no recuerdo mal es mañana, si tenéis cualquier consulta, cualquier duda o cualquier comentario que aún están a tiempo de ir a ese y ver cosas, pues decirles, oye chicos, id a ver este juego, que lo mismo ya está en su lista, pero Exacto. id a ver este juego que a lo mejor alguien se ha perdido. Y a la vuelta, pues a ver con qué nos sorprendéis. Muy Pues bien. Jaime, muchas gracias de nuevo por haberte pasado por aquí, por prestarnos un ratito de tu tarde. Ya, además, ya lo he dicho antes, pre-Essen, o sea, no es que sea una tarde cualquiera. Que os vaya muy bien en el viaje. Nosotros este año hemos hecho baja. Y nada, que traigáis con muchos jueguitos bajo el brazo y nos sigáis sorprendiendo un año más. Muchas gracias. Como Y siempre, un el placer resto, estar sí, aquí y a ver si podemos volver pronto y hablamos de alguna de esas cosas que se han quedado ahí. por supuesto. Muy Pues bien. muchas gracias y el resto nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. Hasta luego. Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.